Problema de probabilidad. Nos dice el enunciado: la probabilidad de que un determinado equipo de fútbol gane cuando juega en casa es 2/3. Y la probabilidad de que gane cuando juega fuera es 2/5. Primer apartado. Sin saber dónde jugará el próximo partido, calcule la probabilidad de que gane. Si ganó el último partido del campeonato, ¿cuál es la probabilidad de que jugará en casa? Viendo el tipo de enunciado que se nos presenta, quizás de mano podríamos pensar en si utilizar un árbol de decisiones, si utilizar una tabla de contingencia. Podríamos pensar si este fuese un problema en el cual utilizar diagramas de Venn. El enunciado es muy directo, los diagramas de Venn los podemos descartar porque no vamos a estar manejando probabilidades de una forma así poco concreta, sino que ya nos dicen claramente que es 2/3 y 2/5. Y a poco que lo pensemos, si vemos el apartado B, si ganó el último partido del campeonato, ¿cuál es la probabilidad de que jugara en casa? Ya suena a teorema de Bayes prácticamente. Y tal y como está enunciado, también nos encamina mucho hacia hacer un árbol de decisiones, con dos ramas en este caso. La primera rama tendremos cuando el equipo juega en casa, y en la segunda rama tendremos cuando el equipo juega fuera de casa. Aunque el enunciado no lo menciona, nos hacen falta las probabilidades de jugar en casa y de jugar fuera. Insisto, el enunciado no dice nada, pero los equipos de fútbol juegan un partido en casa y otro fuera, por tanto es 50%. 50 en casa, 50 fuera. Un medio, un medio. Cuando juega en casa, el enunciado ya nos especifica claramente que la probabilidad de que gane es 2/3, por tanto, la de que pierda es 1/3. Cuando juega fuera, tiene la probabilidad de ganar 2/5, por tanto 3/5 de perder, puesto que dentro de cada una de las ramas todo tiene que sumar 1. Eso suma 1, eso 1, y en la primera rama eso tiene que sumar 1. Vale, ya tengo el árbol de decisiones establecido, tengo todos los datos que necesito, pues voy a empezar a resolver. Nos dice el apartado A: sin saber dónde jugará el próximo partido, calcule la probabilidad de que gane. La probabilidad de ganar. En este caso, lo que voy a tener que hacer es cogerme toda esta rama, que es la primera rama en la que se gana, y tendré que tener en cuenta la otra rama posible en la cual se va a ganar. Es decir, toda esta rama más toda esta rama, y dentro de una propia rama voy multiplicando probabilidades de nivel a nivel. 1/2 por 2/3 más 1/2 por 2/5. Ese sería el planteamiento de la cuestión. Aquí lo tenemos ya. A volver a marcarlo. Las dos ramas que tengo que tener en cuenta. 1/2 por 2/3 más 1/2 por 2/5. Opero con fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador. En ambas fracciones hago común denominador, transformo numeradores y tengo una probabilidad de 8/5. Y lo dejo en forma de fracción. 8/15, perdón. Lo dejo en forma de fracción. No puedo reducir, así lo dejo. Pues el apartado A resuelto. Y el apartado B me dice calcular, sabiendo que ha ganado, cuál es la probabilidad de que jugara en casa. Bueno, las ramas de ganar ya las tengo de antes. Las vuelvo a poner en rojo. Esta es una rama por la que gana y esta es la otra rama por la que gana. Y yo ya sé que ha ganado. Es decir, si ya sé que ha ganado, o he ido por esta rama o he ido por esta rama. Por tanto, me van a pedir la probabilidad de o de jugar en casa o de jugar fuera. En este caso me piden la de jugar en casa. ¿Qué voy a hacer? Aplicar el teorema de Bayes. Y para aplicar el teorema de Bayes, realmente lo que voy a hacer es coger esta rama verde y dividirla entre las rojas. Cojo la rama que sé que ha pasado lo último y me están pidiendo la probabilidad de lo que no sé y lo divido entre las dos
opciones en este caso de que ya hemos llegado a ganar. La probabilidad de jugar en casa sabiendo que he ganado es una condicionada, jugar en casa sabiendo que ganó, y se define, según el teorema de Bayes, como la probabilidad de que juegue en casa y gane entre la probabilidad que gane. Esto, para recordarlo así en plan fórmula, es un poco lioso. Es bastante más sencillo verlo directamente sobre el propio árbol, ver qué ramas estoy teniendo en cuenta. ¿Cuál es la probabilidad de jugar en casa y ganar? 1/2 por 2/3, que es la que tenemos aquí, es la rama de arriba, y la divido entre las otras dos, la suma de las otras dos, que son las que he calculado antes. Este denominador no es más que el resultado del apartado A que ya tengo calculado. Una vez más, opero con las fracciones, cuidado al dividirlas, que divide lo de arriba por lo de abajo y sube, lo de abajo por lo de arriba y baja, y llego al resultado final. Y con esto el problema está finalizado.